Y vamos a leer alternadamente. Estamos en San Juan, capítulo 11, y vamos a seguir en el versículo 28. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 11, desde el versículo 28. Aleluya, Santo. Alabado sea. Te alabamos, Señor. Amén, hermano. Leemos alternadamente y vamos a leer hasta el final. Tiene por título este pasaje: Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Aleluya. Habíamos terminado, hermanos, amén, cuando
Jesús va hasta Betania, ¿no es cierto? No alcanza a llegar y le avisan a Marta, amén, una de las hermanas de que había muerto, que Jesús venía por el camino y ella sale a encontrarle, ¿no? Gloria a Dios. Y lo primero que le dice es: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Y después vamos a ver, leímos ahí que María le dijo lo mismo. Seguramente esas hermanas, amén, en ese tiempo de enfermedad de Lázaro, porque se ve que Lázaro estuvo enfermo un tiempo, ¿no es cierto? Ellas mirarían tal vez por la ventana, tal vez por un lugar, ¿no es cierto?, a ver si venía Jesús, y entre ellas se dirían: si Jesús estuviera aquí, si Él viniera, sanaría a Lázaro, no estaría así. Entonces, era eso, ¿no es cierto? Por eso María le dice lo mismo, ¿no? También Marta tiene una actitud ahí de fe, ¿no es cierto? Pero nunca esperaba la resurrección, que Dios le iba a devolver, que el Señor le iba a devolver la vida a Lázaro. Pero dice en el versículo 22: más también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ahí realmente Jesús se manifiesta como el que tiene poder sobre la muerte. Amén, gloria a Dios. Si le habla a tu hermano, resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habíamos hablado el jueves pasado la diferencia, ¿no es cierto?, entre Marta y María, distintos caracteres, distintas maneras, ¿no es cierto?, de servir al Señor. Amén, gloria a Dios. Pero ella también tuvo su crecimiento espiritual, ¿no es cierto?, y llegó a confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido al mundo para salvarlo. Gloria al Señor. Los que todavía no entendían todo el proceso, eso de morir en la cruz, pero ella aceptaba, ¿no es cierto?, a Jesús como el Hijo de Dios. También vimos, ¿no es cierto?, que esa resurrección que dice acá la Biblia de Lázaro más bien es volver a la vida, ¿no es cierto? Porque el que resucita no muere más. Jesús resucitó, amén, gloria al Señor, para nunca más morir. Y los hijos de Dios, amén, gloria al Señor, los que han muerto en Cristo, cuando suene la trompeta, hermanos, amén, resucitará con cuerpos incorruptibles, amén, y nunca más van a volver a morir. Pero tanto Lázaro como otros personajes de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que Jesús le levantó de entre los muertos, ellos volvieron a morir, ¿no es cierto? Lázaro mismo, ¿no es cierto?, volvió después con el tiempo a morir, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, cuando Marta confesó aquí delante del Señor que Él era el Cristo, el enviado, amén, de Dios, el Hijo de Dios que había en el mundo, se va a llamar a su hermana, amén, gloria al Señor. Aleluya. No sabemos, no dice claro la Biblia si María sabía que Jesús venía o no se enteró. El dolor, porque el dolor muchas veces nos postra, amén, queremos levantarnos o sabemos que hay necesidad de salir, pero el dolor, y María estaría así, ¿no es cierto?, que no tenía ánimo ni para levantarse, para ir. Pero cuando fue Marta, su hermana, dice, habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, es decir, le dijo solo a ella, la vez al oído, ¿no es cierto?, para que los que estaban alrededor de ella no fueran también. Ella quería que María tuviera un encuentro personal, un encuentro íntimo, amén, con Jesús. Aleluya. El maestro está aquí y te llama. Dice, cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Gloria a Dios, qué tremenda esta actitud, hermanos, qué maravilloso, que Dios nos ayude, amén, porque cuántas veces, ¿no es cierto?, el maestro, gloria a Dios, el Jesús, el Hijo de Dios. Y qué lindo, hermanos, uno ve en estas palabras, ¿no es cierto?, cómo las mujeres podían llamarlo maestro al Señor, porque Jesús nunca hizo acepción de personas, siempre a las mujeres las trató, amén, como a los hombres, ¿no es cierto? Y Él les enseñó. En aquel tiempo las mujeres no recibían enseñanza de parte de los maestros, de los rabíes. Las mujeres estaban excluidas, ¿no es cierto? Las mujeres no iban a la escuela, las mujeres no eran enseñadas. Pero sin embargo vemos que los pies de Jesús las mujeres aprendían y le seguían y le servían.
Por eso, ¿no es cierto? Amén, Marta te dice el maestro, amén, gloria a Dios, el que nos enseña, el que nos habla de Dios, aleluya. Y dice el 29, y ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Y digo, qué enseñanza, hermanos, para nosotros cuando sentimos la voz del Señor, amén, estar alerta, levantarnos a prisa, enseguida, no estar ahí vacilando, ¿será que me llama? ¿Será que me habla el Señor a mí o son cosas mías? Que Dios nos ayude, hermanos, amén, a tener esta misma actitud que María, que deprisa se levantó, amén, y fue al Señor, aleluya. Y qué maravilloso también es saber que cuando está el Señor las cosas cambian, amén. Aún sea el dolor más grande, la desesperación, lo que sea, ¿no es cierto? Pero ella se fue deprisa porque cuando está el Señor es distinto. Amén, el Señor sabe, amén, tomar control de las situaciones, es distinto, ¿no es cierto? Y uno, amén, que ha vivido parte de la vida de uno, ¿no es cierto?, lejos del Señor y otro tiempo, ¿no es cierto?, con el Señor, y uno pasó momentos difíciles sin el Señor y ha pasado momentos difíciles con el Señor, pero es distinto, cuando está el Señor es distinto, amén, gloria a Dios, aleluya. Dice el 30 que Jesús todavía no había entrado en la aldea, es decir, en Betania, venía por el camino, seguramente que estaba más cerca del cementerio, ¿no es cierto?, del lugar allí donde habían puesto a Lázaro. Dice que, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, dice los judíos, que habíamos visto que habían ido muchos judíos de Jerusalén, amén, para acompañarlas en su dolor, aunque no escucharon cuando Marta le dijo a María, el Señor, el Maestro hasta aquí te llama, pero vieron que se levantó y que salió a prisa y dijeron que pensando no va a ir allá a llorar al sepulcro, no había otra cosa que hacer, ¿no? Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y Dios siempre puede hacer más, amén. Aunque el hombre no podía hacer más que consolarlas y llorar con ellas y darles palabras tal vez de consuelo, ¿no es cierto? Pero el Señor, María sabía que Jesús podía hacer más por ella, amén, gloria al Señor. Dice el versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole lo mismo, y le dice lo mismo que Marta le había dicho. Pero esta palabra, hermanos, que dice acá, que cuando María llega hasta donde estaba Jesús y al verle se postró a sus pies, esa palabra postró no tiene el mismo sentido que otras veces tiene esta misma palabra. No es que se postró allí a adorarle, sino que cuando no da más, amén, y cae allí. Gloria al Señor, como uno cuando está en la situación, ¿no es cierto? Parece que las rodillas se doblan solas y caemos allí al lado de una cama, al lado de una silla, de un sofá, ¿no es cierto? Como que no vamos más y nos postramos. Esa es lo que quiere decir acá de María. Llega hasta el Señor y llega allí, amén, y su cuerpo se desploma delante del Señor. Digo, qué precioso, hermanos, amén, es poder postrarnos delante del Señor. Y es aprovechar todas las circunstancias que la vida nos presenta para postrarnos delante del Señor. Porque cuando las cosas estaban bien, dice la Biblia que María estaba a los pies de Jesús. Qué lindo, ¿no es cierto? Nosotros, cuando las cosas van bien, sí, no tengo tanta necesidad de orar, de estar ahí a todos los cultos, escuchar la palabra. María, estaba todo bien, su hermano sano, la familia feliz, Jesús iba con sus discípulos a comer, qué mayor felicidad que esa. Pero ella estaba allí en esos momentos, amén, de que no había problema, a los pies de Jesús. Pero cuando hubo problemas, cuando hubo desconsuelo en su corazón, amén, allí a los pies de Jesús halló consuelo. Y después más adelante dice acá el mismo Juan, ¿no es cierto?, que María, después de haber hallado ese consuelo, de vuelta a los pies de Jesús, adorándole, amén, derramando un perfume sobre los pies de Jesús. Y así es la vida, hermano, de todo creyente. No es una pérdida de tiempo. Hay que buscar a Dios, dice la palabra, ¿no es cierto?, a tiempo y fuera de tiempo. Pero qué lindo es buscar, hermano, cuando las cosas van bien. ¿Qué precisás vos para que ir a la iglesia? Estás bien. Tenés tus padres, tenés trabajo, te mantienen, te hacen esto, te hacen lo otro. Buscar a Dios. Uno no sabe lo que puede venir. Pero qué lindo es buscar a Dios en ese tiempo y cuando estamos mal, cuando necesitamos, sabemos a dónde vamos a ir.
y sabemos quién nos va a recibir. Amén. Y después le vamos a alabar y le vamos a adorar por los favores recibidos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y la verdad, hermanos, que sería una escena muy dolorosa, ¿no es cierto?, de ver esas mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, llorando, desconsoladas por la muerte, por algo, ¿no es cierto?, que ya era inevitable, que ya no tenía solución, ¿no es cierto?, el dolor que había en sus vidas, sus corazones lloraban, y los judíos que la estaban acompañando también lloraban. Tal vez algunos lo sentían de corazón de llorar, otros eran de esas, las plañideras que le dicen que iban a los velorios porque eran contratadas para llorar. Pero sea como sea, lloraban allí. Amén, porque no había más nada que hacer, solamente llorar y lamentarse. Y entonces dice, y esto es lo que siempre llama la atención, hermanos, amén, cuando este se estremeció en espíritu y se conmovió. Y qué maravilloso saber, hermanos, que el Señor se conmueve ante las situaciones desastrosas que vive la humanidad. Y se conmueve, amén, y se estremece cuando sus hijos, ¿no es cierto?, están pasando momentos difíciles. Él no es ajeno, ¿no es cierto?, al dolor y al sufrimiento de sus hijos. Amén, él no está, porque hay los otros dioses, ¿no es cierto?, como los griegos que tienen otros dioses que a veces uno conoce por los dibujitos, ¿no es cierto?, pero son dioses, ¿no es cierto?, carnales, que no se compadecen, que castigan, que tantas cosas así, pero el Señor no es así. Dice, y habla su palabra, que Él, si castiga, se compadece, ¿no es cierto? Si castiga, ¿no es cierto?, porque es para el bien, amén, pero se compadece de sus hijos, gloria a Dios. Y así el Señor, viendo esta situación, ¿no es cierto?, de tanto duelo, de tanto dolor, dice que se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y allí uno se imagina esa zona, ¿no es cierto?, de Israel, esa zona allí donde estaban, esto lleno de piedras, y en esas piedras hay cuevas que la gente la usa para sepulcros, ¿no? Dice, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y se ve que no estaba lejos de allí, de donde él estaba, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y dice el versículo 35, que según dicen es el versículo más corto de la Biblia, amén, Jesús lloró. Ahora, hermano, siempre uno piensa, Jesús lloró, pero ¿por qué lloró Jesús si él sabía que iba a resucitar a Lázaro? ¿Por qué lloró si él sabía que él iba a dar vida a Lázaro? Y, hermanos, el criterio general que hay de ese llanto del Señor, de ese Jesús lloró, denota o tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, como que el Señor lloró de indignación, lloró como enojado, de ver las consecuencias del pecado. Porque Él vio allí ese dolor, amén, ante la muerte, y Él, que Él es el creador, amén, gloria al Señor, Él se remontó a Génesis 3, cuando el hombre desobedeció, y Dios le había dicho, porque si comieres, amén, de cierto, morirás. Y ahí vinieron las consecuencias. Y todo, hermano, lo que pasa en este mundo, todo es consecuencia de aquel incidente allí. Y uno, ¿no es cierto?, uno puede ver, él estaba viendo el dolor de esa gente, y él se remontó al daño que hizo a la humanidad aquella desobediencia del hombre. Sabiendo, porque la desobediencia es como se sabe, amén, y no se hace caso, y después están las consecuencias. Y uno es libre, ¿no es cierto?, uno puede hacer las cosas que quiere, ¿no es cierto?, pero las consecuencias vienen, ¿no es cierto?, que Dios nos ayuda, hermanos, amén, gloria al Señor. Uno puede ver distintas reacciones, ¿no es cierto?, amén, cada uno es libre de decidir lo que va a hacer y lo que no va a hacer, pero las consecuencias son inevitables. Y yo pensaba todas las cosas, y cuántas veces a nosotros como hijos de Dios, que hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, y aquí el hermano Otero le ha dicho, sí, si tu Dios es Dios de amor y es tan poderoso, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿Y por qué fallecen los jóvenes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué las guerras? Y a veces uno queda allí, ¿no es cierto?, pero todo tiene un comienzo.
Y es allí esa desobediencia del hombre. Uno puede ver un documental, ¿no es cierto? De repente niños muriendo de hambre o haciendo cola y por allí en un camión le están dando unos platitos de comida, ¿no es cierto? Y de repente en el fondo tremendos tanques de guerra y bombas y cosas. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Es el Dios de amor o es la maldad del hombre? Y en tanta, pero de día a día uno va viviendo. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestra hermana Mónica, que estamos orando por ella. Pero ella el miércoles tuvo que hacer, ya es la segunda vez, una demanda al Estado, que le dicen juicio abreviado, para poder obtener un medicamento para el cáncer. Porque se le sale de un lado y le aparece en el otro. Y hay un medicamento que ella le hace bien, pero sale miles de dólares. Y tienen que hacerle eso para que le den. Pero sin embargo, uno a veces dice, sí, pero los abortos son gratis. No son gratis. Los abortos son gratis para la mujer que se lo va a hacer, pero el Estado le sale, le cuesta. Tiene que pagar médico, tiene que pagar la institución, tiene que pagar todos los insumos. ¿No es cierto? Se cambian de eso ahora porque ahora es gratis. La que quiere ser mujer es varón y quiere ser mujer, se opera y lo operan gratis y al revés. ¿No es cierto? No. Es gratis para el degenerado o la degenerada que se quiera hacer eso. Pero no es gratis. Porque el Estado tiene que pagar esa operación, tiene que pagar todo ese tratamiento primario que hay, ¿no es cierto? Y después la operación y los médicos y todo lo que sigue, ¿no es cierto? Eso no sale de la nada. Y psicólogos y tanta cosa, eso paga todo el Estado, sale. Entonces, y ante esas situaciones, a veces, ¿cuántas veces uno ve fotos, necesita un niño? Fulanito tiene cáncer tal lado, necesita una medicación que acá no la dan, hay que traerla de Francia, de un lado, necesitan miles de dólares y ahí piden colaboración. Y ante esas cosas, ¿no? Como que uno se indigna y llora, ¿no es cierto? Y más llorarán las personas que están cerca, que son parte de ese problema, ¿no es cierto? Bueno, y por eso Jesús lloró, porque todo era consecuencia, amén, de ese pecado. De esa rebeldía del hombre contra la palabra de Dios. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos, de esto? Aleluya. Pero cuántas cosas, hermanos, vemos, ¿no es cierto? Que pasan en el mundo, las guerras, la gente sufriendo, ¿no es cierto? ¿Qué no le duele ver, ¿no es cierto? Ahora, como está pasando en Ucrania, ¿no es cierto? De repente muestran fotos de la gente que ha perdido sus casas, que están viendo en su suelo, y ver todo eso, edificios que solo son cositas negras, ¿no es cierto? Que está todo quemado, y los niños, y tanta cosa, ¿no es cierto? Y uno se indigna, y ese Putin, lo que sea, pero el diablo, y el que obedece al diablo, ¿no es cierto? Amén, y están esas consecuencias de ese dolor, de todo eso, ¿no? Y eso indigna y hace llorar, y trae sufrimiento. Y por eso Jesús lloró. No era porque estaba impotente allí ante la tumba, ante la muerte. No, Jesús no era impotente, no se sentía impotente por eso. Era ver la consecuencia del pecado, la consecuencia que trae el pecado, el dolor, y así a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántas, no es cierto? Gracias a Dios que le hemos conocido y le hemos seguido, pero cuántas veces estamos todavía pagando las consecuencias, ¿no es cierto?, del pecado, pero gracias a Dios que el Señor nos guarda, pero cuántas cosas hay, hermano. Ver nuestros familiares, ¿no es cierto? Mira, iba a mandar, yo pongo sigilo y aquí tosiendo toda la noche que no dejan ni dormir, ¿no? O porque toman, ¿no es cierto? Y con vómito y todo es consecuencias. Amén, pero tenemos que remontarnos de dónde viene todo eso, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Yo digo que el Señor le daba rabia al ver ese momento. Amén, amén. Porque era pecado y tenía que ver todo eso, que las cosas que las personas hacían diferentes, ¿no? Amén, amén. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Sí, a ver. No, como digo, cuando uno llora, porque está sintiendo también lo que, en el caso de Jesús, lo que sentía esa gente, ¿no? Aunque había algunos que no creían, pero como nos muestra cómo es Dios también, amén, porque la Biblia dice que Él se compadece de nosotros. Amén, gloria al Señor. El Señor no tiene en cuenta nuestras lágrimas, hermano. Amén, gloria al Señor. El Señor tiene en cuenta, y Él también, ¿no es cierto?, dentro de todo eso, pero también se compadecía del dolor de María, de Marta. Amén, gloria al Señor, que amaban a sus hermanos porque estaban sufriendo las consecuencias, ¿no es cierto? Tal vez no de su propio pecado, pero las consecuencias, porque
Uno dice, bueno, el que pecó fue Adán, bueno, pero tenemos las consecuencias por ser descendientes de Adán. Amén. Gloria al Señor. Pero qué maravilloso dentro de todo esto, ¿no es cierto? Es que el Señor, amén, gloria a Dios, se compadece, hermanos, amén, de nuestras lágrimas. Recibe, dice que hay un salmo que dice que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. No sé, ¿no es cierto? Tiene un sentido espiritual eso, ¿no es cierto? Pero es como que son de gran valor, amén, que no son derramadas ahí y se pierden, sino que el Señor tiene en cuenta, ¿no es cierto?, las lágrimas de sus hijos, amén, gloria al Señor, aleluya. Dios, ¿no es cierto?, las ve, Dios es tocado, amén, por nuestras lágrimas, aleluya. Dios recuerda, ¿no es cierto?, todas nuestras lágrimas, pero qué maravilloso, porque Él actúa, amén, gloria al Señor, para secar nuestras lágrimas. Y un día, ¿no es cierto?, dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Amén, gloria al Señor, qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya, Jesús lloró, aleluya. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. De ahí vemos también, ¿no es cierto?, esa rivalidad o eso que unos pensaban de una manera y otros de otra, ¿no? Y dijeron, mirad cómo le amaba, al verlo a él, ¿no es cierto?, conmovido. Pero dice el 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y acá vemos, ¿no es cierto?, como una maldad, como un indicio, ¿no es cierto?, de ironía. Es como aquel que le dice, ¿y tu Dios de amor no puede hacer eso? ¿Y tu Dios de amor permite tal cosa? Una cosa así, ¿no es cierto?, decían esto. Ese Dios que si tan poderoso era, se abrió los ojos al ciego, ¿por qué no actuó antes para que Lázaro no muriera? Pero era, ¿no es cierto?, como un reproche, como tirándole, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo de esto, hermano? Y cómo estando ellos también en el mismo dolor ahí, diciendo tener la osadía de hacer ese comentario. Sí. Y hoy en día se ve. Y uno ve, sí, hermano, sí, esa maldad, ¿no es cierto?, que cuando hay maldad, ¿no es cierto?, tratan de decirlo, ¿no?, de publicar su maldad. Y acá vemos, ¿no es cierto?, gente, amén, que se compadecía también y que eran prudentes, ¿no es cierto?, pero ese otro grupo, ¿no es cierto?, ya cuestionando, amén, si este tenía tanto poder para abrir los ojos al ciego, podía haber hecho esto, amén, y así también hoy día, hermanos, amén, reprochan, ¿no? ¿Por qué? Y siempre que pasa algo, un accidente, un joven que muere o algo, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué esto, lo otro? Amén, gloria al Señor, pero el Señor se conmueve por eso, pero el hombre eligió, porque Dios le dio, ¿no es cierto?, la oportunidad de ser fiel al Señor, amén, y el hombre no quiso. Que Dios nos ayude, amén, porque no podemos echarle, de repente, sí, amén. Yo hace unas semanas pedí por una señora mayor que trabaja ya conmigo fin de año, y cuando el hijo porque el hijo también trabaja ya, es panadero de noche, pero justo andaba de día ya y yo le dije a él, digo, ¿no querés que se vaya a hablar por tu mamá? Me dijo, no, de eso a mí, no me hables, me dijo. Porque si fuera así, me dijo él, ¿por qué murió mi padre? Que el padre de él murió hace no sé cuántos años, un montón de años. Dice, tantos que fueron a orar por él, mi padre se murió. Así que como que Dios no tiene poder, como que Dios no. Así que de Dios no queremos saber nada. Y no vamos a permitir que nadie se nos acerque a la madre de él para orar por ella. Y yo pensaba, si oraron por el hombre, y el hombre aceptó a Cristo, y el hombre murió salvo, y todos se van a perder porque el hombre se murió. Pero Dios sabe si capaz el hombre quedaba vivo y después se perdía. Pero eso no me podés hacer entender. Qué tremendo, ¿no? Y hermano, Dios puede decir, ¿y por qué Dios nos sanó a ese hombre que no se murió? En ese caso, ¿no? Uno puede pensar, si yo hubiese sanado a ese hombre, capaz esa gente creía. Pero Jesús dijo que a veces ni que algunos se levanten entre los muertos creerán, porque no es de ver, es de creer. Creer para después ver. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Las señales que decían, no, esto pide señales. No, amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y acá con todas las señales que Jesús estaba haciendo, que es mejor señal que se resucitaron muertos de 4 días y lo querían matar por eso que Sí, entonces no era el problema, ¿no es cierto? El problema era el corazón endurecido. Y así también, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, porque cuánta gente nos pone
objeciones, ciertas cosas de acá, y ya sí, pero no entiendo esto, es el corazón, está endurecido, ¿no es cierto? Como dicen los primeros versículos de Juan cuando leímos, ¿no es cierto? Que no quieren que sus pecados salgan a la luz, no quieren reconocer que son pecadores y así se quedan, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Ahora, una de las cosas, hermanos, que vemos cuando dice Jesús lloró, amén, él lloró, ¿no es cierto?, pero él no se descontroló. Eso es lo que tenemos que ver y que tenemos que, como creyentes, como hijos de Dios, pedir que las situaciones no nos gobiernen, que las emociones no nos gobiernen, porque Jesús, lo vemos acá su parte humana, él lloró. Él dice otra vez, cuenta también que lloró cuando él iba llegando iba por la cuesta de los Olivos, ¿no es cierto? Y vio a Jerusalén y dice que lloró sobre ella, porque decía tantas veces, tantos milagros y no has conocido el tiempo de tu visitación y después vendrán días que van a ser tremendos para ti. Y lloró por lo que venía, por las consecuencias que iba a haber por su rechazo. Y en hebreo dice que por cuanto él mismo lo que dice que con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, amén, pero él se sometió, amén, y hoy un ejemplo para nosotros, amén, gloria al Señor. Pero vemos en esos casos, esto es la humanidad del Señor, así como cuenta la palabra que él tuvo hambre, que se sintió solo, que estaba angustiado, ¿no es cierto? Todas esas cosas nos muestran la parte humana de Jesús. Jesús es Dios, pero también fue humano, y por eso puede entendernos a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. A veces alguien estaba pasando un momento difícil, se le dijo, bueno, pero el Señor te entiende por qué pasó. Ah, sí, pero él era Dios. Pero no, hermano, él se despojó a sí mismo, dice en Filipenses, ¿no es cierto? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, amén, como hombre, ¿no es cierto? Y él padeció estas cosas, no tenía por qué padecerlas, pero padeció ¿por qué, hermano? ¿Por qué sintió el dolor? ¿Por qué se conmovió? Amén, para hoy el poder entendernos a nosotros cuando pasamos momentos así. Amén, gloria al Señor. Y dice acá Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Había, ¿no es cierto?, un control de sus emociones. No estaba hermano, uno ha visto, ¿no es cierto?, gente que se le muere a alguien y se tira del suelo y se agarran de los pelos y gritan, ¿no es cierto? No es la más, que Dios nos libre a los hijos de Dios. Si bien que lloramos y todo, pero nunca debemos descontrolarnos ante otras situaciones difíciles, ¿no es cierto?, ante un accidente o tantas cosas, ¿no? Que hay personas que se descontrolan. Y justamente por esto, hermano, el sábado va a haber por Zoom una conferencia acerca de cómo dominar nuestras emociones. Así que después cuando me pasen el link les paso a ustedes y pueden mirar, es una pastora, creo que es de Bolivia me parece que es, que va a tratar ese tema. Yo las veces que he mirado últimamente, porque si no tiene que estar allí, ¿no es cierto? Y son 2 horas, ¿ven? Que a veces a la hora que es, porque es el sábado a las 11 de la mañana. Pero uno pone que no se vea, que la pantalla así que no se vea y uno puede estar haciendo las cosas y estar escuchando, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Jesús dice profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Amén. Semejante, ¿no es cierto?, a lo que un poco más adelante iban a poner al Señor. Una cueva, ¿no es cierto?, en la piedra, amén, gloria a Dios. Y una piedra, amén, que la rodaban para tapar allí esa cueva. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de 4 días. Acá vemos varias cosas en este versículo. Primero Jesús dice, quitad la piedra. Si él tiene el poder, y tuvo todo el poder de resucitar a Lázaro, ¿no podía él mover la piedra? ¿Por qué no la movió? También está la actitud de nosotros. Amén. Porque hay cosas, Dios hace lo imposible, pero las cosas que los hombres pueden hacer, las hacen los hombres. Amén. Uno va a decir, bueno, porque ya que iba a resucitar tanto poder que corra la piedra a él. No. Amén. El Señor, y por eso el Señor nos llama a nosotros colaboradores suyos. Amén. Nosotros tenemos que llevar la palabra a los perdidos. Los perdidos no se van a salvar por nosotros. Es Dios el que salva. Pero nosotros tenemos que llevar la palabra.
Amén. Cuando se ora por un enfermo, yo oro con fe, ¿no es cierto? Y el enfermo lo sana Dios. Amén. Gloria al Señor. Así es. No, por eso dice que somos colaboradores de Dios. Amén. Y el Señor, ¿no es cierto?, da el privilegio a los seres humanos de ser colaboradores de Dios. Amén. Y acá cuando dice quitar la piedra, Él estaba, ¿no es cierto?, motivando a los seres que había allí, a las personas, a colaborar en esa obra que Él iba a hacer. Amén. Él podía hacerlo, hermano. Amén. Pero no lo hizo. Amén. Porque había gente que podía hacerlo. Amén. Y era un privilegio, amén, haber participado en esa obra maravillosa. Y ahí Marta habla allí, ¿no? Y acá vemos, ¿no es cierto?, que Marta no esperaba una resurrección de Lázaro. Le dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Es decir, que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya su cuerpo estaba descomponiendo, ya estaba podrido, ¿no es cierto? Y qué tremendo, hermano, porque según la historia judía, ¿no es cierto?, dicen que una persona moría y hasta los 3 días el espíritu, según ellos, ¿no es cierto?, hasta los 3 días el espíritu daba la vuelta, que podía entrar de vuelta, pero ya después de los 3 días no, porque ya el cuerpo no era habitable para el espíritu, ¿no es cierto? Entonces Jesús esperó 4 días para que nos diga, no, pero si el espíritu estaba ahí cerquita, ¿no es cierto?, podía volver a vivir. No, 4 días ya estaba, ¿no es cierto?, su cuerpo en estado de putrefacción, ya con 4 días. Y el olor, ¿no es cierto?, hiede ya porque es de 4 días. Y Jesús le vuelve, amén, a incriminar, ¿no es cierto? A Marta dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer para ver. La gente dice, quiero ver para creer, y no es así. Y todo aquel que tenga ese concepto de que tenemos que ver para creer, nunca vamos a ver. Como Tomás. Pero es creer para ver. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Cree. Que Él tiene poder para ayudarte, para levantarte, para suplir necesidades, para sanarte, para liberarte, para salvar tu familia. Hay que creer, hermanos. Amén. Gloria a Dios y veremos la gloria de Dios. Pero digo, qué tremendo, porque en todo eso, ¿no es cierto?, que el Señor dice, quita la piedra. Bueno, Marta ahí se opone, pero después no dice más nada. Se ve que ella se quedó quieta y al ella no decir más nada, a alguien de los de ahí que estaban van a correr la piedra, que seguramente habrán sido más de uno porque las piedras eran pesadas. En todo eso, hermanos, antes de que Jesús diera la orden, Lázaro ven fuera, la piedra se corrió. La puerta del sepulcro se vio. Lázaro estaba muerto allí. Gemía, era el cadáver, y lo vieron. Porque Lázaro volvió a la vida recién cuando Jesús lo llamó. Entonces quitaron la piedra de donde estaba, donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, al cielo, ¿no?, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esa oración, gracias te doy por haberme oído, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir acá? Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo había orado Jesús? Antes, capaz cuando estaba en Perea, capaz cuando se enteró que Lázaro estaba muerto, aunque que Lázaro estaba enfermo, aunque Él es Dios y sabía todas las cosas, pero antes Él había orado. ¿Y cómo nos enseña a nosotros, hermanos? Que tenemos que orar antes. Amén. Gloria a Dios. Él ya antes había tenido la confirmación del Padre. Y acá amén, explica por qué Él dice eso. Dice el 42, yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. En eso, gracias te doy por haberme oído, no era que le estaba pidiendo, Señor, resucita a Lázaro, no. Él ya había orado antes por eso, y Dios le había contestado. Y alzó la voz, y dijo eso fuerte que todos escucharan, para que crean. Amén.
que Dios le había enviado y que estaba haciendo eso, amén, en conformidad a la voluntad de Dios. Que él no estaba solo, que no se le antojó a él hacer eso, sino que era la voluntad de Dios, que él estaba de acuerdo con el Padre. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ay, qué maravilloso, qué tremendo, hermano, porque dice que a gran voz, una voz de autoridad, de potencia, amén, gloria a Dios, hablándole a Lázaro que estaba ya muerto, ¿no es cierto? Y acá, hermano, no explica, porque ya por 4 días, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría el alma de Lázaro? En el cielo, ¿no? Pero el alma que nos explica, hermano, cómo va a ser la resurrección el día que Cristo venga. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Porque Él lo dice ahí en San Juan, lo dice que un día todos oirán la voz, amén, del Hijo de Dios. Amén, los que están muertos vivirán. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lo llamó por su nombre, era él. Tal vez había otros muertos por ahí, pero era a Lázaro, amén, que él quería devolverle la vida. Y al que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. El que había muerto salió, y todos mirando, hermanos, amén, porque estaba el cuerpo allí adentro, ¿no es cierto?, en el sepulcro, envuelto, como era la costumbre de sepultar en aquel tiempo, ¿no es cierto?, por los judíos, que envolvían, primero ponían en su cuerpo ungüento de perfumes y después lo iban envolviendo con lienzo, ¿no es cierto?, como una momia, una cosa así. Uno no sé cómo estaba, ¿no es cierto?, si las piernas estaban envueltas una y después la otra, o las dos juntas, ¿no? Pero uno se puede imaginar, ¿no es cierto?, que vuelve Lázaro a la vida allí, ¿no es cierto? ¿Y cómo se bajó si estaba todo envuelto y habrá saltado y habrá salido los saltitos, ¿no es cierto?, allí? Todo envuelto, ¿no? Porque estaba allí, ¿no? Y él salió. ¿Pero cómo salió? Y todos mirando, digo, qué tremendo, hermano, amén. Gloria al Señor, pero cómo nos enseña también la palabra y cómo nos da ánimo, hermano. Porque Lázaro estaba muerto y volvió a la vida, ¿no es cierto? Pero ellos lo habían enterrado, amén, entre lágrimas, ¿no es cierto? Habían visto el cuerpo de Lázaro, lo tuvieron allí, le fueron poniendo los ungüentos, lo fueron envolviendo y las lágrimas caían. Amén, gloria al Señor, porque era lo último, porque ya no había más esperanza, porque ya se había terminado todo. ¿Y cuántas veces hay situaciones en nuestras vidas, ¿no es cierto? Ilusiones que teníamos, esperanza, tantas cosas. Cada uno puede estar pensando en una situación que parece que es imposible, que ya, ¿no es cierto?, le están poniendo las vendas para dejarla allí, amén, porque ya no hay más esperanza, ya está llorando por eso que puede haber sido y no fue, por esa situación que podía haber cambiado mi vida, por tantas cosas. Entonces lloramos allí y no pensamos en esto que Dios puede transformar eso en una bendición, ¿no? Y qué dolor, ¿no es cierto? Cómo el Señor cambia en un momento, porque esas mismas manos, ¿no es cierto?, que habían puesto esas ventas y habían llorado, ¿no es cierto? Ahora cuando el Señor dice desatarle y dejarle ir, ahora esas mismas manos, ¿no es cierto?, capaz con lágrimas, pero ya de alegría, sacando, amén, esas vendas, amén, dejando libre. Y ahora otra de las cosas también que nos muestra acá, ¿por qué si Jesús lo resucitó no le sacó la venda? Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Y también que un día más adelante Lázaro la iba a volver a pensar, porque un día iba a morir. Jesús resucitó y las vendas quedaron allá, porque nunca más volvió a morir. Pero Lázaro iba a volver a morir, iba a volver a precisar las vendas. Amén. Gloria al Señor. Pero también nos muestra, necesito que las cosas que podemos hacerlas nosotros, el Señor permite y pide que las hagamos. ¿Y cuántas cosas, hermano, hay? Amén, así que Dios me bendiga, me dé. Quiero una casa, pero no trabajo para tener una casa, no me esfuerzo. Vivo la vida, ¿no es cierto? Y quiero tener esto, pero no hay esfuerzo, no hay nada. Y el Señor dice: yo te la voy a dar, pero tenés que trabajar, tenés que
que ponerte las pilas y tantas otras cosas, ¿no? Que uno anhela, que uno desea. ¿Sí, hermano? Es como el que dice, yo quiero un trabajo y se queda en la casa esperando que venga a buscarlo para trabajar. Hay que salir. Hay que salir, hermano. Amén. Que Dios nos dice tantas cosas, ¿no es cierto? Que el Señor nos muestra que hay que hacerlas, que hay que ver, que hay que andar. Amén. Como decía la hermana Alicia, ¿cuántos hay? Señor, Dios no me da trabajo. Pero salís a buscar trabajo. Y no si Dios me lo da. ¿Qué quieren? ¿Que le vayan a golpear la puerta para que digan que no es trabajar? No, hay que salir, hay que ver. Y hay que tirar, ¿no es cierto? Currículum, ¿no es cierto? Y allá y acá y de algún lado me van a llamar, ¿no? Pero hay que esforzarse. Va a elegir el trabajo. Amén, no sé que es un trabajo que un cristiano puede hacer, pero no elegir, no, pero ese trabajo no, porque hay que madrugar, hay turno, no, ya a las 4 de la mañana, no, porque ahí hay que hacer fuerza y me voy a lastimar las manos, no. Bueno, al final, entonces, ¿qué les dice el Señor? Que Dios nos ayude, hermano, Gloria al Señor. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Alguien quiere aportar algo? Aleluya. Y acá viene, hermano, la disensión. Acá se parte, ¿no es cierto? Porque qué tremendo cómo la gente no se puede, el que está endurecido contra el Señor, no se puede gozar. Porque cuántos, a uno le parece que ante esa situación, ante ese milagro, tenía que haber caído rendido a los pies del Señor, ¿no es cierto? Reconociendo su señorío, pero no. El que tiene un corazón de deseo se endurece más todavía, ¿no? Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Algunos creyeron, amén, ante ese milagro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Por qué fueron a los fariseos? Bueno, eso no nos da para pensar, ¿no? ¿Para qué fueron a decirlo? O tal vez, pensando más bondadosamente, uno piensa, bueno, capaz fueron a los fariseos para que los por fin reconozcan que Jesús es el Mesías. Pero capaz que no era por eso, capaz querían, ¿no es cierto?, darle más manija a los fariseos para que se enojen más. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es decir, que hubo una reunión urgente del concilio, ¿amén?, para a ver qué decisión iban a tomar. Y entonces allí en el concilio decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si usted estuviera allí y escucha a estos hombres, ¿sí? ¿Qué haremos? ¿Qué le diría? Crean, arrepiéntanse y crean. Eso es lo que tenían que hacer. Si le dejamos, dice así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Porque claro, si ellos pensando humanamente, Jesús nunca se atribuyó poderes de rey terrenal ni nada, ¿no es cierto? Pero ellos siempre con la malicia. Y si le dejamos así que siga actuando de esa manera, ganando adeptos, haciendo milagros, dice, todos creerán en él y vendrán los romanos, dice, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, diciendo, bueno, se va a querer hacer rey y los romanos van a actuar y nos van a matar. Sí. Que realmente, qué corazón tan endurecido, porque este era el mayor milagro que fue hizo. el milagro más grande que hizo el Señor antes de su resurrección y fue el último milagro que hizo, como yo hago esto. Porque cuando murió la hija de Lázaro, cuando murió el hijo de la viuda de Naín, ellos podían decir, no, capaz no estaba realmente muerto, pero lo vieron, ¿no? Gloria al Señor, pero es el corazón endurecido, ¿no? Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote, dice, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ustedes son una manga de ignorantes, no se dan cuenta. Dice, ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y era lo que ellos querían, matarlo a Jesús. Pero dice acá el 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y uno puede decir, ¿Caifás y profetizó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede ser que este hijo del diablo profetice? Y le acertó, ¿no? Porque dijo la verdad. Ahora, nosotros tenemos un concepto que la persona que profetice es porque está en comunión con Dios. Pero no es así, ¿no?
que dice el tan conocido pasaje de 1 Corintios 13. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si tuviese todas las profecías, ¿y qué más dice? Y entendiese todos los misterios. Y entendiese todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Entonces entendemos, hermano. Y cuando Jesús le dijo esa parábola, le dijo, pero Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos profetizado, no los conozco. Así que, hermano, porque a veces está ese concepto, ay, tiene un voto de profecía, que siervo de Dios, que unción, o qué bien que está con Dios. Hay profecías, ¿no es cierto?, dentro de los dones que Dios da a sus hijos. Pero hay otras personas que profetizan con otros poderes, y así lo mismo era este hombre, ¿no es cierto? Dijo sí, una verdad, amén. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y acá es Juan el que agrega esto en el versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan agrega porque Caifás pensaba que era solo por la nación, por los judíos, pero Jesús murió tanto por los judíos como por los gentiles. Y esto lo agrega Juan, ¿no es cierto? No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, y ahí entramos nosotros, los gentiles. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Por qué no andaba abiertamente? ¿Tenía miedo? No era la hora, faltaba todavía. No dice cuánto tiempo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero cuando... No mucho, porque dice que estaba cerca la Pascua. Y fue en esa Pascua que Jesús entregó su vida. Pero faltaba, no era el tiempo. El tiempo tenía que ser el tiempo de Dios. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Qué tremendo lo que es la religiosidad, ¿no es cierto? Porque ellos se preocupaban de ir para la Pascua, no tener ninguna contaminación, si se habían tocado muertos, todas esas cosas tenían que estar libres, esas cosas, y por eso se preocupaban por las cosas externas, no se preocupaban por su alma, como estaba, ¿no? Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Qué tremendo. Y los principales sacerdotes, hermanos, eran saduceos. Y entonces se juntaban los saduceos con los fariseos, que no se podían ni ver, pero como había una causa común para ellos, que era prender al Señor y matarlo, ahí se pusieron de acuerdo. Entonces, hermano, cuando uno tiene enemigos, amén, gloria a Dios, aunque entre ellos no se puedan ni ver, amén, pero cuando es para ir en contra del Hijo de Dios, se ponen de acuerdo. Y eso usted hasta lo ha visto, a veces hasta en los trabajos, ¿no es cierto? No se da con aquel, pero si es para ir contra el Hijo de Dios, ahí sí están de acuerdo. ¿No? En el estudio, en tantos lugares, eso se ve, hermano. Y allí lo vemos entre estos religiosos. Entre ellos, entre fariseos y saduceos, no se podían ni ver. Pero como esto era algo, ¿no es cierto?, que los dos tenían en contra del Señor, ahí se pusieron de acuerdo. Sí, hermano Richard. Quería compartir algo que me ha comentado el hermano Iván, nos anima ahora, un poco de vergüenza. De lo que él vivía en la iglesia donde estaba él, que hay muchos títulos ahí de profeta, de todo tipo de títulos tienen ahí, y no tienen amor por las vidas. Él mismo me decía, por problemas que pasaban y no manifestaban tener amor. Y justamente esto estábamos hablando hoy y se toca el tema. Mirá, sí. Ajá. Que Dios es bueno, hermano, y Dios no nos deja con las dudas, siempre de una u otra manera Dios nos habla, hermano. ¿Y cuántas veces, no es cierto, ya hace impartir miedo a una muchacha por allá también? Todas en la iglesia, que en la iglesia chiquita era la profeta, la pastora, bueno, todos tenían encasillados ahí, ¿no es cierto? Y guarda que vayas a decir algo que La diaconisa. La diaconisa. Ah, que la diaconisa, no, también, estaba la diaconisa. Guarda que vayas a decir algo que la profetisa había dicho, la profeta o la diaconisa. No,
No toques al ungido, hermano. Ungido mientras está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ¿sobre quién está? Sobre los que le aman, ¿no es cierto? Y se guardan y no andan en pecado. Amén, pero que Dios nos ayude, pero le inculcan ese miedo y ven las cosas que están mal, pero no puedo decir nada porque es la profetisa, porque es el profeta, porque es la diaconisa. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, gloria a Dios, porque hay que respetar a los siervos de Dios, hay que, nosotros amarnos los unos a los otros, desear los mejores dones. Amén, porque hay gente, alguien le decía una vez a mi esposo, yo no, siempre Dios usaba para profetizar y él decía, yo no quiero ese don porque después me vienen unas luchas tremendas. Pero digo que Dios nos ayude, hermanos, porque el don no es para mostrarse uno lo que tiene, sino que es para bendición para el pueblo. Amén. Gloria como otro don, siempre los dones son para servicio. Pero hay gente que se etiquetan con eso como que son los grandes, pero no, los dones son para servicio de la iglesia. Amén, para el bienestar de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia... Se sabe, hermanos, que profetas fueron los profetas del Antiguo Testamento porque revelaron cosas que no estaban. Un profeta hoy día, ¿no es cierto?, no puede salirse de lo que ya está escrito. Si no, ya le erró. Eso ya no es profeta de Dios. Así han surgido las sectas falsas. ¿Por qué? Porque porque la profetisa, ¿no es cierto?, era guay, ¿no? Esa que es de los adventistas. Y torcieron la Biblia, ¿no es cierto?, y dicen cosas porque la profetisa dice, no. No puede salirse lo que diga la palabra de Dios. Lo que está escrito, está escrito. Amén. Gloria a Dios. No sé si alguien quiere aportar algo, preguntar. Sí, hermana. En el versículo 47, cuando dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y qué tremendo, porque antes dice que los fariseos se reunieron y en concilio dijeron. Y esto, como yo meditaba, ¿no?, y pensaba que en estos tiempos que estamos viviendo es como que el mundo está en contra de lo que es de Dios, ¿no? Y como que están todo el tiempo, ¿qué haremos con esto? O sea, como que estamos estorbando, como que la iglesia estorba y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? Porque, digo, estar en el camino del Señor es vida y tener al Señor es vida. Amén. Pero es lo maravilloso que el Señor me hacía entender, ¿no? Porque todas las luchas que uno vive a diario, la vida diaria de uno, y ve las luchas y todo lo que viene, como que quieren hacernos sentir a nosotros, ¿qué haremos con esto? Como que estamos estorbando, ¿no? Pero que el Señor nos ayude. Amén. Porque el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que estamos deteniendo, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, que la corrupción avance en este mundo, pero el que está corrupto, ¿no es cierto?, quiere sacar, amén, eso que está impidiendo. Por eso tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección, porque si no, no hay sanidad, porque si no se puede hablar contra el pecado, no se puede. El Espíritu Santo tiene que obrar y tiene que hacernos reflexionar. Amén. Y eso también, ¿no es cierto?, cuando dice Jesús lloró, ¿no es cierto?, también que uno lo puede aplicar a la impasibilidad, es decir, no hacer nada de la gente allí, ¿no? Porque el que ama a Dios aborrece algo. Jesús dice que amó la justicia y aborreció la maldad. Y nosotros, como hijos de Dios, porque a veces que todo es Dios amor y todos amamos, pero no, nosotros amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios, pero aborrecemos el pecado, odiamos el pecado, porque sabemos las consecuencias que trae, ¿no es cierto? Y hay que hablar contra eso. Amén. Si nosotros amamos la justicia, ¿no es cierto?, nos tiene que hacer llorar las injusticias, ¿no es cierto?, de las autoridades, de los derechos humanos, de tantas cosas, esas injusticias que hay, ¿no es cierto? Entonces, amamos a Dios, pero odiamos esas cosas. Y que Dios nos ayude, nosotros, a no ser pasivos en eso. Amén. Gloria al Señor. Las preguntas. 28 era. Versículo 28 al 32, el lamento de María. El punto C, Lázaro es resucitado. Versículo 32 al 38. Un Jesús profundamente conmovido va a la tumba. Versículo 39 al 40. Jesús ordena que la piedra sea removida. Versículo 41 al 42. Jesús ora en la tumba de Lázaro. Versículo 43 al 44. Jesús resucita a Lázaro. El punto D. Dos reacciones
Versículo 45, la reacción de fe. Muchos de los judíos creyeron en él. Versículo 46 y 48, la preocupación de los líderes religiosos. Versículo 49 a 52, el consejo de Caifás. Versículo 53 a 54, el complot para matar a Jesús. Y versículo 55 al 57, buscando a Jesús en la fiesta de la Pascua. Y las preguntas, pregunta 1, María pensaba lo mismo que Marta en cuanto a la presencia de Jesús. ¿Qué era? La pregunta 2, ¿por qué lloró Jesús? Y la pregunta 3, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Por qué no le sacó también las vendas? Dios le bendiga.